La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, el 9 de noviembre de 1989, a las 11:40 de la noche, algo extraordinario sucedió en Berlín. Miles de personas corrían hacia la frontera más vigilada del mundo, cargando martillos, picos y sus propias manos. Durante 28 años, un muro de hormigón de 3,5 metros de altura había dividido no solo una ciudad, sino el mundo entero. Esa noche, después de casi 3 décadas de separación, lágrimas, muerte y división, el símbolo más poderoso de la Guerra Fría comenzaba a caer pedazo a pedazo. Pero la caída del muro de Berlín fue solo el primer dominó de una serie de eventos que cambiarían para siempre el mapa político mundial. Lo que vino después fue aún más impactante: la reunificación de una Alemania dividida y la disolución completa de la Unión Soviética, poniendo fin, oficialmente, a casi medio siglo de Guerra Fría. Bienvenidos a Crónicas y Protagonistas de la Historia, el canal donde exploramos los momentos más decisivos de la humanidad y conocemos a las personas que cambiaron el curso del tiempo. Hoy os llevaré a través de uno de los periodos más transformadores del siglo XX, desde la caída del muro de Berlín hasta el fin de la Guerra Fría, en contexto histórico. Para entender la magnitud de estos eventos, debemos retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1945, Alemania se rendía ante las fuerzas aliadas. El país quedó dividido en 4 zonas de ocupación estadounidense, británica, francesa y soviética. Berlín, aunque estaba completamente dentro del territorio soviético, también fue dividida entre las 4 potencias. Las tensiones entre los antiguos aliados no tardaron en surgir. Stalin, el líder soviético, tenía una visión muy diferente del futuro de Europa que Winston Churchill, Harry Truman y los líderes occidentales. En marzo de 1946, Churchill pronunció su famoso discurso sobre el telón de acero que había descendido sobre Europa. La construcción del muro. En 1949, las zonas occidentales se unificaron para formar la República Federal de Alemania, mientras que la zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín Occidental se convirtió en una isla capitalista en medio del mar comunista de Alemania Oriental. El problema para el régimen comunista era que los berlineses del este podían simplemente caminar hacia Berlín Occidental y desde allí viajar a Occidente. Entre 1949 y 1961, más de 2,5 millones de alemanes orientales huyeron hacia Occidente, muchos de ellos profesionales altamente calificados. La situación se volvió insostenible para Walter Ulbricht, el líder de Alemania Oriental. El 13 de agosto de 1961, en una operación secreta llamada Operación Rosa, comenzó la construcción del muro de Berlín. En una sola noche, se levantó una barrera de alambre de espino que dividía la ciudad. Con el tiempo, esta barrera se convirtió en un muro de hormigón de 3,5 metros de altura, coronado con alambre de púas y vidrios rotos, a la vida dividida. El muro no solo dividió una ciudad, separó familias, amigos y seres queridos. Historias desgarradoras emergieron. Personas que saltaron desde ventanas de edificios en la frontera, familias separadas durante décadas y más de 140 personas que murieron intentando cruzar hacia Occidente. Konrad Schumann se convirtió en un símbolo cuando, siendo un joven guardia fronterizo de 19 años, saltó por encima del alambre de espino el 15 de agosto de 1961. La fotografía de su salto hacia la libertad dio la vuelta al mundo. Durante casi 3 décadas, Berlín Occidental se convirtió en un símbolo de resistencia. Presidentes como John F. Kennedy visitaron la ciudad. En junio de 1963, Kennedy pronunció su famoso discurso ICHV, Aienu ante más de 400,000 berlineses occidentales. Los vientos del cambio. Pero a mediados de los años 80, los vientos del cambio comenzaron a soplar desde Moscú. Mikhail Gorbachev llegó al poder en marzo de 1985 con ideas revolucionarias en glasnost, transparencia y perestroika. Reestructuración. Estas políticas liberalizadoras tuvieron un efecto dominó en todo el bloque soviético. Si estás disfrutando este viaje a través de uno de los momentos más importantes
del siglo XX. No olvides darle like a este video y suscribirte a Crónicas y Protagonistas de la Historia para más contenido fascinante sobre los eventos que moldearon nuestro mundo. La presión se intensifica. En 1989, la presión sobre los regímenes comunistas de Europa del Este se intensificó dramáticamente. En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, había ganado las primeras elecciones libres. Hungría abrió su frontera con Austria, creando la primera brecha real en el telón de acero. Miles de alemanes orientales comenzaron a viajar a Hungría y Checoslovaquia, esperando cruzar hacia Occidente. Las embajadas occidentales en Praga y Budapest se llenaron de refugiados. Erich Honecker, el líder de Alemania Oriental, se encontraba bajo una presión inmensa. La noche que cambió el mundo. El 9 de noviembre de 1989, Schabowski, portavoz del gobierno de Alemania Oriental, cometió el error que cambiaría la historia. En una conferencia de prensa, anunció que los ciudadanos de Alemania Oriental podrían cruzar las fronteras inmediatamente. Sin demora, había malinterpretado las nuevas regulaciones de viaje que debían entrar en vigor al día siguiente. Miles de berlineses orientales se dirigieron hacia los puestos de control fronterizo. Los guardias, sin órdenes claras y abrumados por las multitudes, finalmente abrieron las barreras a las 11:40 de la noche. Lo que siguió fue una celebración espontánea e histórica. Familias separadas durante décadas se reunieron llorando. Jóvenes de ambos lados del muro comenzaron a golpearlo con martillos y picos. Champán, lágrimas de alegría y música llenaron las calles de Berlín hasta el amanecer. La reunificación alemana. La caída del muro fue solo el comienzo. Helmut Kohl, el canciller de Alemania Occidental, rápidamente propuso un plan de reunificación en 10 puntos. Las negociaciones internacionales, conocidas como las conversaciones 2+4, las dos Alemanias, más las 4 potencias ocupantes, comenzaron inmediatamente. El primer paso fue la Unión Monetaria el 1 de julio de 1990. El marco occidental se convirtió en la moneda única. El 3 de octubre de 1990, fecha que ahora se celebra como el Día de la Unidad Alemana, se completó oficialmente la reunificación. No fue un proceso fácil. La diferencia económica entre Oriente y Occidente era abismal. El desempleo en el este se disparó y el proceso de integración costó billones de marcos. Sin embargo, después de 45 años de división, Alemania volvía a ser una sola nación. La disolución de la ARSE. Mientras Alemania se reunificaba, la Unión Soviética se desintegraba. Las políticas de Gorbachev habían desatado fuerzas que él no podía controlar. Las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, declararon su independencia en 1990 y 1991. El momento decisivo llegó el 19 de agosto de 1991. Cuando un grupo de línea dura intentó dar un golpe de estado contra Gorbachev. Boris Yeltsin, presidente de la República Rusa, se subió a un tanque frente al Parlamento ruso y desafió a los golpistas. El golpe fracasó en 3 días, pero selló el destino de la Unión Soviética. Una por una, las repúblicas soviéticas declararon su independencia. El 8 de diciembre de 1991, Yeltsin y los líderes de Ucrania y Bielorrusia firmaron los acuerdos de Belávez, declarando oficialmente disuelta la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev renunció como presidente de la ERSI. Esa noche, la bandera roja soviética fue arriada del Kremlin por última vez, siendo reemplazada por la bandera rusa. Después de 69 años de existencia, la Unión Soviética dejaba de existir oficialmente. El fin de la Guerra Fría. Con la disolución de la ARSE, la Guerra Fría llegó oficialmente a su fin. El mundo bipolar que había dominado la política internacional desde 1945 se transformó en un orden mundial unipolar dominado por Estados Unidos. Las consecuencias fueron inmensas. El Pacto de Varsovia se disolvió, la OTAN se expandió hacia el este y los antiguos enemigos se convirtieron en socios. La carrera armamentística nuclear se desaceleró dramáticamente y el mundo pareció respirar aliviado después de décadas de vivir bajo la amenaza de una guerra nuclear. Protagonistas clave. Estos eventos históricos no habrían sido posibles sin figuras clave. Mikhail Gorbachev fue el líder soviético
que tuvo el valor de iniciar reformas que finalmente llevaron al fin del sistema que representaba. Ronald Reagan, el presidente estadounidense que desafió a la ARCE a derribar el muro. Helmut Kohl, el canciller alemán que orquestó maestralmente la reunificación. Boris Yeltsin, que se enfrentó a los golpistas y aceleró la disolución soviética. Pero quizás los verdaderos protagonistas fueron los millones de ciudadanos comunes que votaron con sus pies, protestaron pacíficamente y exigieron libertad. Desde los manifestantes de las marchas del lunes en Leipzig hasta las madres de la Plaza de Mayo de la Plaza Roja. Fueron ellos quienes hicieron posible este cambio histórico. La caída del muro de Berlín, la reunificación alemana y la disolución de la Unión Soviética marcaron el fin de una era y el comienzo de otra. Estos eventos, que ocurrieron en apenas 2 años, cambiaron para siempre el curso de la historia mundial. Hoy, más de 30 años después, podemos apreciar la magnitud de esta transformación pacífica. El mundo que conocemos actualmente, con todas sus complejidades y desafíos, nació de esos días extraordinarios entre 1989 y 1991. Si este recorrido por uno de los periodos más fascinantes de la historia reciente te ha parecido interesante, ayúdanos a seguir contando estas historias extraordinarias. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a Crónicas y Protagonistas de la Historia. En los comentarios, cuéntanos qué aspecto de estos eventos históricos te parece más impactante. Y recuerda, la historia no son solo fechas y eventos, sino las historias humanas de coraje, esperanza y transformación que continúan inspirándonos hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas y Protagonistas de la Historia.